Buenos días, buenas tardes, queridos oyentes de Radio Mantra FM. Como todos los miércoles, alrededor de las 13 horas de Argentina, eh, empieza a rodar el programa Sirviendo a la Humanidad. Agradecemos a Radio Mantra que permite este encuentro semana tras semana con ustedes, queridos oyentes. Agradecemos a Cristina en los controles, que siempre nos atiende de maravillas. Y a todos los que hacen posible este programa, a Maggie y Josefina que buscan citas, a los que manejan imágenes, audio, videos para después difundir el programa y también que llegue a ustedes. Y bueno, a ustedes, queridos oyentes, les decimos que estamos muy contentos con todos los comentarios que hacen debajo del vídeo en YouTube y en en las redes sociales, en Facebook, en otros lados donde se publica. Nos encanta que conversen con nosotros y que hablen y aporten y digan, pregunten. Bueno, ya saben, todo eso. Y aquí al lado lo tengo a los dos Jesús. El primero es el de Sevilla. ¿Cómo estás? Pues bien, un poco con temor de decir ninguna tontería, porque hoy vamos a hablar de algo tan importante que casi mejor quedarse callado, pero muy bien, muy contento de estar aquí y en todo caso aprenderemos un poquito, seguramente. Aprenderemos a hablar desde el silencio, porque Sí, sí, estaría bueno un programa de 1 hora y 15, siempre en silencio todo el mundo, no estaría, sí, ¿no? sí, Bueno, sí. y al lado está Arcano, el otro Hola, Jesús. hola, buenas tardes. Hay que decir que estamos en la edición 724 de nuestro querido programa y que el tema promete muchísimo, además de un referente para todos en esta casa. Hay que decir que ahí entramos en el periodo de Piscis y que finalizando este mes tendremos el nacimiento de la luna en Piscis, el día 28 de febrero. Eso es lo que Ah, podemos contar. bueno, muy bien. Y al lado está Marcela, desde Tucumán, Argentina. Hola, hola, ¿qué tal? Un saludo muy grande para los oyentes, muy agradecida con los comentarios también. Y bueno, así como dice Jesús, desde el silencio. Así que nada más, Dani, muchas gracias. Bueno, y al lado está Carmen. ¿Cómo estás, Carmen? Pues muy bien, un saludo para todos vosotros, también para los oyentes. Y bueno, este es un programa bien bonito, enlazado con muchos otros que hemos venido haciendo sobre el mismo tema. Así que, bueno, pues encantada de estar aquí. Un abrazo. Un abrazo, genial. Y cerrando el círculo mágico del día de hoy está Rafael, el popular Rafa desde Valencia. Hola, buenos días o buenas tardes, como siempre. Contento de estar aquí con vosotros y nada, y agradecido a que haya programas de radio que hablen de estas cosas que mucha falta hace en el mundo. Y prometo estar casi todo el programa en silencio. Muy bien, así me gusta. Como verán, el tema que vamos a conversar hoy es el silencio en Vicente Beltrán Anglada. En su obra completa hay 2.367 citas referidas al tema, o sea, al silencio. Vemos entonces por la cantidad de citas, igual que el corazón que tiene muchas citas, este tema del silencio ocupa un lugar destacado en el interés de Vicente. En la investigación realizada surgieron algunas preguntas observando las citas sobre el tema. ¿Qué es el silencio? ¿Cómo surge? ¿Cuáles son los grados de silencio? ¿Qué relación tienen con los ramas y la enseñanza que allí se imparte? Y con Shambhala, ¿cuál es su relación con el Agni Yoga? ¿Cuáles son los aspectos destacados sobre el silencio que presenta Vicente en su obra? Él menciona la importancia del silencio, cómo surge, lo relaciona con cada punto que ha tratado y cómo la atención y el silencio subyacen en todo el proceso espiritual del ser humano. Menciona también el silencio de los altos lugares y hasta el silencio cósmico. Ya sea que se trate de los asramas y cómo enseñan el arte del silencio, la telepatía, del contacto con los ángeles, de la iniciación, las constelaciones
el contacto con el ángel solar, la intuición, el vacío creador, el descubrimiento de los misterios de la vida. Trató estos temas con profundidad, ayudando al aspirante espiritual y a los discípulos a comprender la importancia del silencio interior para relacionarnos con todos esos temas que mencionamos, y cómo en la vivencia de los grados de silencio se abre la comprensión de la vida. Puso énfasis en el corazón, en el silencio entre pensamientos, a la naturalidad con la que surge, sin esfuerzo, el miedo al silencio, la soledad espiritual. Planteó también algunas paradojas del silencio, la importancia de callar y observar, las enseñanzas en el arte del silencio, las puertas de Shambhala y que el silencio carece de disciplina. Destacó que se necesita audacia para penetrar en el silencio y vivenciarlo. Dijo que cuando el ego se baña en el silencio, toda su aura resplandece, y nos invitó a la vivencia con esta pregunta: ¿por qué no practicáis el silencio? Vicente dijo también que el silencio es el camino más fácil y más asequible al aspirante moderno y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado, y que si hay atención, hay silencio. Cuánto descubrimiento interno en todas estas palabras. Ponemos en relieve el Agni Yoga, que con sus 3 reglas, atención, serena expectación y adaptabilidad, está muy relacionado con el silencio. Entre las frases destacadas de Vicente Beltrán Anglada hemos seleccionado algunas. El silencio es la venida del plano búdico. El silencio es voluntad dinámica de acción. El silencio viene por la intención y la atención. La intención es el propósito y la atención es el oído despierto del discípulo que está afinándose de una manera que surge por encima de los sonidos y escucha otra voz. Una voz desconocida para la mayoría de personas del mundo, que es la voz del silencio, de la cual hablaba también Madame Blavatsky. El silencio del pensamiento es la única manera que podemos penetrar en el plano búdico. El silencio es la voz de los ángeles. Está muy relacionado con el mundo débico. El silencio estará en todas partes cuando exista una continuidad de conciencia. La voz del silencio es la voz del Om. El maestro nos dijo que el silencio es el mejor de los sonidos. La gran oportunidad para los aspirantes espirituales de esta nueva era es que acepten el reto de los hechos sin desviar su mirada atenta de aquello que está sucediendo, es decir, que no se distraiga nadie, sino que hay que estar en un estado de silenciosa espera de aquellos bienes inmortales que estamos invocando constantemente. Bueno, hemos mencionado solo algunos aspectos a modo de introducción, ya ven que hay muchos, y ahora vamos a leer unos párrafos y luego conversamos, así que adelante. El silencio no viene de la mente, sino que viene del corazón. Me refiero al silencio expectante, no al silencio provocado cuando la persona se ha disciplinado durante muchos años, tratando de vaciar su mente de pensamientos. Es un fenómeno conexo, cuando existe una gran vacuidad o vacío mental y al propio tiempo el corazón está muy lleno de una plenitud tremenda de las cosas del reino de Dios. Entonces se puede decir que ya estamos en la antesala de la iniciación. Esto pertenece a una conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La conquista del espíritu de grupo. El silencio tiene muchas etapas. El silencio es de grados. Desde el silencio físico, meramente de palabras, al silencio de deseos, al silencio de pensamientos, hasta el último de los silencios, que es el silencio espiritual. Pero todos son de la misma sustancia o de la misma esencia,
es el grado de la amplitud del silencio, el grado de identificación del alma con estos grados de silencio, lo que matiza la plenitud del silencio. Pertenecen estos párrafos a la conferencia de don Vicente, lo que hay más allá de la mente. Y una última frase que dice así: y cuando llegamos al plano búdico, quedamos impregnados en el silencio cósmico, y pertenece a la conferencia El proceso iniciático. ¿Por qué no dejáis de pensar ya en lugar de meditar? No digo que no estudiéis, digo meditad, tal como lo hacéis. Yo he estado meditando, he estado enseñando meditación durante muchos años, hasta que me he dado cuenta de que en la nueva era la meditación es el silencio, porque estamos dentro de unas energías superiores. Las energías del primer rayo se manifiestan intelectivamente, se manifiestan en términos de intuición tremenda o en términos de atención, y hay que aprovechar los dictados de la nueva era. Si no, quedaremos circunscritos, como siempre, dentro del límite de los recuerdos del pasado. Texto procedente de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, La psicología trascendente de la nueva era. Bueno, ya ven que para Vicente el silencio era muy importante y Vicente nunca hablaba intelectualmente por hablar, es decir, todo lo que decía acerca del silencio tenía una confirmación en su propia vida, era una coherencia total en hablar y vivir, ¿no? Y bueno, gracias a Dios hay muchos otros sectores, no solo Vicente, sino también en la teosofía. Hay un muchacho de Argentina que vive en Estados Unidos, no me acuerdo ahora el nombre, que habla también de la importancia del silencio. Y en otros sectores también, en el Vedanta Advaita, en la psicología transpersonal, Consuelo Martín, bueno, si empiezo a nombrar me olvidaré de alguno, pero para muchos ahora el silencio tiene mucha importancia y también la atención. ¿Qué les parece todo esto de cuán importante era para Vicente el silencio, no? Considero que era vital porque él tenía el mandato de la rama de hacer una presentación nueva de la enseñanza esotérica. Él tomó la información facilitada por el tibetano a través de Alice Bailey y le dio su interpretación. Y hay que decir que es una interpretación que va acorde con el desarrollo mental de la humanidad. Sí que es verdad que hubo una época, siglo XIX y bastantes décadas del siglo XX, donde la palabra hablada fue la herramienta tradicional de la enseñanza, hasta que una parte de la población pudo estabilizarse en la mente abstracta, y a partir de ahí la enseñanza de Vicente tiene sentido. Si no, fijaos más o menos cuando aparece, en los años 70, él estaba activo mucho antes, pero su obra pública empieza a aparecer en los años 70. Indica que han pasado ya 50 años casi de la Segunda Guerra Mundial y por lo tanto, pues 50 años bueno, de los conflictos y prácticamente de los grandes conflictos del siglo XX, y por lo tanto la humanidad estaba preparada para hacer una nueva presentación, que si se mira bien, de nueva no tiene mucho, porque en la más remota antigüedad sucedió exactamente igual. Las escuelas iniciáticas exigían el silencio, sí. Buda exigía el silencio, el Nazareno también. Exactamente, la escuela pitagórica. Sí. Esto es lo que quería decir. Sí, bueno, yo recuerdo cuando nos reuníamos con Vicente, pues lógicamente él hablaba y hablaba. Igual que los demás, podíamos preguntar, etcétera, pero quien más hablaba era él. Pero el hablar no significa que no estuviera en silencio, porque además lo decía continuamente, más sobre todo la palabra atención, que teníamos que estar, que era importante estar atentos. Y bueno, han pasado años, no recuerdo, pero seguro que cuando le escuchábamos había momentos en alguna grado o proporción de escucharle en silencio, aunque la mente, pues ya sabemos todos, que cuesta mucho pararla durante bastante rato, pero al estar interesados en lo que él comunicaba y al crear un ambiente sutil, invisible a los ojos, de energías, pues lógicamente ese ambiente sutil, invisible, predisponía al silencio, a estar, como se suele decir,
expectantes en escuchar a ver qué nos podía comunicar. Había un desconocimiento de lo que podía ser, aunque leyéramos sus libros y supiéramos, pero había como una especie de expectación a algo que podía ser nuevo, que no nos podía venir de otras personas. Y por lo tanto, ese ambiente que creó, igual que otras personas como él, pues facilita estar. Otra cosa es que luego podamos mantenerlo. Ya sabemos todos lo costoso que es mantener mucho rato ese silencio interior, que como tantas veces decimos es silencio de mente, de pensamientos, de deseos, de emociones, etc. Y estar receptivos, estar atentos. Entonces, un ejemplo muy vivo que hemos vivido, y si no uno no ha conocido a Vicente, pues al leer sus libros, pues puede sentir esa llamada a practicar el silencio. Y yo creo que sobre todo nos está indicando que el silencio es plenitud. Pareciera que es una ausencia de algo, pero realmente es algo muy dinámico, es algo muy creativo. Yo creo que esto nos lo está enseñando, nos está intimando a que tomemos conciencia, que lo miremos desde una apertura de mente y de corazón, sin el razonamiento mental. Esto es un aprendizaje, pero a poco que lo intentemos, yo creo que tiene una gran recompensa, sobre todo porque uno se siente que en los momentos en los que de alguna forma lo vamos practicando y todos con una buena intención y con una sinceridad de corazón, pues estamos prestos a lograr una cierta medida de silencio. Nos retribuye y nos compensa, realmente nos sitúa en una avenida que realmente las cosas adquieren una luz distinta, una luz mayor, una confianza, una tranquilidad, una paz. Nos hace sentir que esto tiene sentido y que por aquí debemos ir. Es verdad que nos faltará mucho pues para tener un grado de silencio y una continuidad de conciencia. Y es verdad que estamos aprendiendo, pero bueno, esta conciencia de estar aprendiendo también forma parte de este silencio. No podemos pretender querer saberlo todo, sino todo lo contrario. De modo que yo creo que Vicente nos ha instruido, sobre todo nos ha instruido con su propia vida, con el ejemplo y testimonio de lo que él es, y nosotros podemos sentir ese silencio en su irradiación. Creo que tenemos la suerte de haber estado muy cerca de él, o estarlo, o continuar a través de la lectura de sus conferencias, en fin, de estar manteniendo este propósito, y yo creo que poco a poco iremos ganando en esa capacidad de estar expectantes y de ir recibiendo pues bueno, de estos planos superiores, pues esta intimación a que realmente hagamos una sanación de todo lo que es no silencio, de todos los ruidos que tanto nos afectan. Por tanto, bueno, podemos mirar muchos de nuestros ruidos para de alguna forma darnos cuenta también de la distancia que tenemos con el silencio, pero en todo caso con mucha tranquilidad, con buen humor y con esperanza de que esto es un trayecto que merece la pena ser vivido. Bueno, los que conocisteis a Vicente, que aquí hay varios, y habéis hablado de cómo se notaba en su presencia este silencio, aunque estuviera dando una conferencia, y que también ayudaba a que los demás entraran en esa atención y ese silencio. Y eso yo lo veo muy, muy importante, muy interesante. Y volviendo un poco a su obra, todos los conocimientos esotéricos que él dio, pues enlazados con la teosofía, enlazados también con los del maestro tibetano, una nueva presentación, como habéis dicho, todo el conocimiento que dio sobre los mundos invisibles, sobre los maestros, las ramas, sobre los ángeles. Sería una pena si nos quedáramos ahí, porque eso parece que para algunas personas pues puede ser lo más atrayente, o quizá entren por ahí, porque a ver qué nos dice sobre estos mundos ocultos que a tantas personas interesa.
pero a la par él dio muchísima importancia, como se ha dicho en la introducción, al silencio, y es porque si no existe este silencio, no se produce una entrada real o una percepción correcta de estos mundos ocultos, porque ese silencio nos va a llevar desde la percepción de la personalidad a la percepción del alma, y quizá, pues, como habéis dicho, hay grados hasta un poco más allá de la percepción del alma. Entonces veo que la importancia es muy grande, porque nos está diciendo, para tener una visión correcta y para entrar en contacto con energías más allá de las conocidas, hay que entrar en silencio. Para percibir el mundo más completamente, para percibir la realidad más nítidamente, necesitamos el silencio. Entonces es importante recalcar ¿qué es este silencio o qué es la atención? Porque podemos hablar mucho de la atención, mucho del silencio, pero ¿qué es lo que implica este silencio? Entonces, sobre es una invitación a entrar en el silencio. Se han dado muchas citas. Creo que este programa tiene muchas citas para reflexionar, para dejar en el corazón y que ahí dé sus frutos, porque el silencio es difícil de entender o muy costoso para la mente concreta. Entonces se necesita de esa observación, de esa atención, de ir experimentando. Sin la experiencia todo se queda en palabras y en cierto conocimiento, pero es la experiencia la que nos transforma, y a través de esa experiencia de la atención y del silencio uno puede entrar a visorar siquiera, pues, en los primeros grados, que sería esa serena expectación de la que nos habla Vicente, y qué mundo o a qué mundos nos puede abrir. Entonces es realmente todo un reto y vale la pena investigarlo. Y cuando él se presentaba a dar alguna conferencia, lo precedía el silencio. Quizás era la irradiación de su aura, que se quedaba en general la gente en silencio. Y a través de su obra creo que se puede ver claramente cómo él iba vivenciando y contando sus distintas experiencias, y también cómo iba avanzando en esos grados o en ese seno del silencio. Y una de las frases que hemos leído decía que es el silencio es el camino más fácil y asequible al aspirante moderno, y es muy difícil de ser seguido pese a la sencillez con que es presentado. Creo que es una de las frases más importantes que va planteando Vicente en cuanto a todas las personas que tengan una inclinación espiritual, ya que a través de la atención surge evidentemente el silencio, y él lo va planteando a través de su obra, y también que el silencio surge sin esfuerzo. Eso creo que hemos visto también cuando hemos hecho el programa Las Paradojas del Silencio, y además que en algún momento ya surge natural. Entonces creo que a través de su obra él presenta, entre otros temas, el silencio, por la importancia que tiene tanto desde su enseñanza ashámica como hasta enseñar ese camino del silencio interior, por el cual se pueden ir descubriendo todos los misterios de la vida. Así que creo que ha hecho en su obra está bastante detallado para cualquiera que quiera explorar, y en sus libros también el tema del silencio espiritual desde un punto de vista esotérico. Y si lo comparamos o lo visualizamos con otros
pensadores, filósofos, todos tienen coincidencia. En el caso que él dice que el silencio proviene del corazón, como leyó Rafa hace un momento, creo que es un punto importante a considerar, como también cuando él define que el silencio es voluntad dinámica en acción, como él va uniendo el silencio y la voluntad. Bueno, hay muchas frases quizás dentro de su obra que si nosotros pudiésemos tomarnos el tiempo de leerlas y de reflexionar, no desde una reflexión que venga de la mente, sino justamente desde el silencio, creo que nos ayudaría bastante a avanzar dentro de este camino espiritual que es el silencio. Son pequeñas frases sintéticas, pero de gran profundidad, llamadas para aquellos aspirantes que les interese. Creo que hay mucha riqueza, mucha profundidad en lo que él fue diciendo, y se ve como un hilo conductor como el silencio está presente en todos los temas que ha tocado. Y claro, uno ve toda la obra que ha tenido don Vicente Beltrán Anglada, que ha brindado, y realmente era su vivencia, pero también nos daba a aquellos que leen algunos tips, algunas claves fundamentales e importantes para desarrollar, bueno, en el camino espiritual. Bueno, de alguien que me olvidé de mencionar al principio, de que practican la meditación de silencio, es el mindfulness. El mindfulness, que quiere decir atención plena, y que fue el médico Kabat-Zinn el que difundió por todo Occidente todo este asunto de la importancia de la atención y del silencio. Y Kabat-Zinn dice, ¿no? Él estuvo en India investigando, y él dice que esa meditación sencilla de prestar atención en la meditación y que surge el silencio, esa meditación la había planteado, diseñado Buda hace 2500 años. Entonces, yo cuando lo conocí a Vicente, él hablaba de la atención, de la serena expectación, del silencio, del corazón no como algo descriptivo de un chakra, sino con determinadas cualidades. En realidad estaba hablando del Agni Yoga, ¿no? Y también mencionaba la palabra Agni Yoga. Y yo venía, digamos, de la teosofía, de Krishnamurti y de los libros del tibetano, y todo esto me parecía súper nuevo, súper nuevo. Y recién después, con los años, creo que ahora mismo seguimos aprendiendo lo que Vicente quería decir, y entonces me doy cuenta que también hablábamos de que Pitágoras, ¿no?, que aparentemente después se convierte en el maestro Kuthumi, hablaba de la importancia del silencio. Es decir, el Agni Yoga, que es como una parte de la nueva presentación de los yogas, de un yoga del futuro en la época actual, siempre lo practicaron todos aquellos discípulos que lograban penetrar en las iniciaciones y acercarse a los maestros de sabiduría. Claro, eran pocos, pero ahora se plantea públicamente el asunto del Agni Yoga, y de la atención y del silencio, ¿no? Importante como primeros pasos. Y lo que me da mucha alegría, que en muchos sectores, aunque no vayan con la literatura teosófica o esotérica, se está planteando este asunto como una cuestión vivencial, ¿no? Pareciera que no se puede penetrar en el plano mental superior, en el búdico, en el átmico, sin que uno pueda controlar los pensamientos, es decir, que los pensamientos dejen de estar y uno pueda mantenerse atento en silencio. Entonces ahí uno tiene experiencia de los planos superiores donde se manifiesta la tríada espiritual. Ahora, lo que hay que aclarar, yo creo, hay algunas películas, ¿no?, que se ponen un cartel acá y dice estoy en época de silencio, el cartel. Entonces hacía seña que no podía hablar, pero al hacer seña que no puede hablar está transmitiendo, digamos, algún pensamiento, ¿no? Es decir, no es solo pensamiento, silencio de palabras, sino también silencio de emociones, silencio de pensamiento, y que sea
un estado de atención silenciosa permanente. Pero no quiere decir que desaparece la mente, porque hay muchos que dicen, bueno, pero si desaparece la mente y no pienso, ¿cómo vivo? No, cada vez que es necesaria utilizar la mente intelectual para una cuestión práctica, para incluso para hacer recopilaciones de temas en la literatura esotérica, uno la trae a la mente y la pone a trabajar. Pero cuando ya dejó de trabajar, no es necesario que vengan pensamientos por sí mismos solo y nos invadan la mente, sino que nosotros en perfecta atención, estable y permanente, hacemos que los pensamientos no aparezcan. ¿Y qué hacemos? Vivimos en el ser, vivimos en la parte superior, no necesitamos pensamiento y ruido permanentemente. Bueno, ¿qué les parece si vamos a las noticias? Pues muy bien, y la primera es precisamente sobre una playlist de Sirviendo a la Humanidad que tiene por título El Silencio. Os invitamos a descubrir esta lista de reproducción de vídeos o playlist llamada Silencio, y la podéis encontrar en el canal YouTube de Sirviendo a la Humanidad. El silencio que surge cuando vivimos atentos es la vía de contacto con los mundos espirituales superiores, con el ángel solar, con los ángeles en general, con el maestro en la rama, con la esencia de nuestro ser, con la conciencia una, la inteligencia suprema o con la divinidad, con Dios. ¿Cómo llegar a ese silencio? Hay mucho por aprender y estos programas de radio ayudan en parte a lograr el preciado silencio. Sugerimos al ver nuestros vídeos sentarse con calma y paciencia y ver todo o casi todo el vídeo, porque está diseñado para lograr un impacto y un aprendizaje de valor. La vida acelerada de hoy nos hace pasar de un vídeo a otro con mucha rapidez, como esperando una solución mágica en un minuto, pero este no es el caso, no es nuestro caso. Complementando el tema que hoy estamos tratando, os invitamos a leer las conferencias de Vicente Beltrán Anglada sobre el silencio. Hoy destacamos las siguientes: la conquista del silencio, la magia del silencio, la voz del silencio, el silencio y la acción creadora, el trabajo sobre el silencio. Bien, pues todas estas se encuentran en la web de Sabiduría Arcana y en la web de la Asociación Vicente Beltrán Anglada. Aplicación para recitar la gran invocación. Proyecto Lux O'Clock. Este proyecto lanza una invitación dirigida a todos los hombres y mujeres de buena voluntad, desde Oriente hasta Occidente, que se preocupan por el destino de la humanidad y que quieren hacer valer su presencia en la defensa de los valores espirituales de la vida, contribuyendo al fin de las guerras y al establecimiento de unas correctas y justas relaciones entre individuos, pueblos y naciones. El objetivo de este proyecto es contribuir como comunidad a fortalecer la red de luz y buena voluntad, utilizando juntos la gran invocación todos los días a las 12 horas del mediodía, o a la hora más cercana posible. La participación de todos estará regulada por la luz del sol, en un continuo movimiento de relevo, a medida que el mediodía se mueva de un área geográfica de la Tierra a la siguiente. La invitación se hace extensiva a cualquier persona de buena voluntad que se sienta inspirada a unirse a otros seres humanos con el mismo propósito: colaborar en el surgimiento de una nueva civilización regida por valores fraternales. Nos hallamos ante la posibilidad de unir nuestras energías para que se reorganicen las estructuras del pensamiento mundial y se produzca un despertar masivo de la sabiduría del corazón. Este proyecto que estamos mencionando se encuentra actualmente en desarrollo, pudiéndose encontrar más detalles del mismo en su página web, Lux O'Clock, existiendo también una app de descarga gratuita donde se puede visualizar el número de personas conectadas en el momento en que cada uno de nosotros está recitando la gran invocación. Incluye asimismo información sobre las Naciones Unidas y enseñanzas espirituales. Agradecemos a la Unidad de Servicio de Nápoles, Italia,
la puesta en marcha de esta iniciativa. Y en la imagen de la pantalla pueden ver que hay 2 enlaces y un código QR donde pueden encontrar todos los detalles de este proyecto y de la aplicación. Bueno, buena noticia, esperamos que ayude a incentivar la fraternidad de todos los que recitan la gran invocación, cada uno en su lengua y con la aplicación, con el teléfono celular o móvil, uno ir viendo que hay otros que están recitando la gran invocación igual que nosotros, ¿no? Muy alentador, sobre todo para los jóvenes que todos utilizan, digamos, mucho la tecnología. Bueno, vamos a una pequeña pausa musical y luego seguimos comentando el tema de hoy. Estás escuchando Mantra FM. Sonidos trascendentes.
Queridos amigos de Sirviendo a la Humanidad, vamos a iniciar el segundo bloque y estamos tratando este tema tan interesante que es el silencio en Vicente Beltrán Anglada. Vamos a leer unos párrafos, pero antes queríamos todos hacer un silencio, un agradecimiento desde el corazón a Vicente por mostrarnos cómo él, desde su humildad exquisita, estaba tan lleno y nos ha podido inspirar tanto. De modo que le hacemos este sentido y reconocimiento con la gratitud del corazón. Vamos allá con los párrafos. Adelante. Y de este gran silencio creador de su vida, que deja la mente delicadamente insuflada de bienes inmortales, surge con irresistible fuerza la potencia de la facultad telepática, que de ahora en adelante será el centro de enfoque de su voluntad en la voluntad del Maestro, que es el alma espiritual con la cual quiere identificarse. Es de una conferencia de Vicente, no, perdón, de un libro, Diario secreto de un discípulo. El silencio es la antesala, yo diría que es la llave que abre cada una de las 7 puertas de Shambhala. Shambhala, no sé si lo sabréis, pero esotéricamente se le llama a este centro la ciudad de las 7 puertas. Y esto, en un plano muy objetivo, se ven 7 esferas de luz. Y cada esfera de luz exige una iniciación y un estado de silencio, hasta llegar a la 4ª esfera, que corresponde al plano búdico, en la cual el silencio, desde el ángulo de vista del pensador, es total. Son palabras de Vicente Beltrán Anglada de su conferencia La conquista del silencio. Si tienen el corazón bien establecido en el silencio, está funcionando en un nivel de lógica. No tiene que tener temor alguno en lanzarse a lo lejos, porque cuanto más lejana es la meta de nuestras percepciones, más ancho y dilatado será el círculo no se pasa de nuestra función social. Será más radiante nuestra aura, tendremos más carisma y nuestra palabra tendrá la virtud del verbo, aquel verbo que convence sin atar y que atrae aún sin convencer. Bueno, pertenece a la conferencia de Don Vicente, Concepto de Ley de Jerarquía. Eduquen la mente en el silencio. Es la única manera que por vía interior, a través del corazón místico, lleguen a comprender algo, aunque sea fugazmente, lo que significa la grandeza de esta fraternidad. Es decir, que uno de los aspectos principales de la meditación es la contemplación, y la contemplación es medida siempre en términos de silencio. Esto pertenece a Vicente Beltrán Anglada sobre el Festival de Wesak y la meditación. Pues muchas gracias y muchas gracias como siempre a quienes nos han preparado estos textos. Qué difícil elegir entre tanta cita. ¿Qué os sugieren? ¿Qué os llama más la atención? Si es que hay algo que es en particular más llamativo. Básicamente que es un camino a la vida superior. El silencio es el camino que nos conduce a la puerta del plano búdico, subplano del físico cósmico. ¿Qué sucede? Que nosotros hoy por hoy la idea del silencio la tenemos circunscrita a un momento, un periodo puntual en el día, o a través de una técnica de meditación. Pero lo que él sugiere es un tipo de silencio distinto, en el cual solamente hay cumplimiento de un propósito que es precisamente esa mente abstracta, esa mente superior y sobre todo, detrás de todo, la presencia de la mónada. Por lo tanto, entendamos que lo que nos está hablando es de algo que se nos escapa a la comprensión y precisamente porque se nos escapa a la comprensión, merece que le prestemos atención. No es ningún engaño, es sinceramente abrir una puerta nueva a una experiencia que no se puede describir en los libros. Básicamente porque la experiencia que se tenga con el silencio en el búdico es personal e intransferible. Esto quería decir.
veo que el silencio tiene que ver con algo que hablamos a veces, que es muy general, muy universal, la invocación y evocación. A lo largo de la historia de la humanidad, pues los seres humanos hemos invocado de muchas maneras, unas que hemos oído hablar de ellas, otras desconocidas, y muchas veces se ha oído hablar de esto en las religiones, con el orar, pedir a Dios, abrirse hacia algo que está arriba, algo superior, etcétera. Pero luego, pues a través de los yogas, de la meditación, etcétera, pues otras formas de invocar, meditaciones, mantras, etcétera. El caso es que la invocación es necesaria porque si hablamos de lo de arriba y lo de abajo, lo sutil, lo espiritual, y lo de abajo, lo más material, como distintos niveles, aunque todo es diferentes grados de sutilidad de las energías en nosotros y más allá de nosotros, pues para poder poner en comunicación se necesita un control de lo de abajo, que se silencie la mente, los deseos, las emociones, para que el ruido que hacen, que también se le llama simbólicamente ruido, pues permita que lo de arriba descienda. Y muchas veces y fundamentalmente, aunque hayan mantras y formas de invocar sin hacer nada, sin pronunciar nada, que no quiere decir que a veces no se tenga que hacer, simplemente que al crear un vacío abajo, lo de arriba desciende. Analógicamente es como cuando dejas que el agua que está descendiendo por una pendiente, quitas los obstáculos de abajo y el agua se dirige según el impulso de la corriente hacia abajo, sin empujarla, sin atraerla. Entonces las energías superiores descienden y nos llegan a los seres humanos, a la humanidad, dejando espacio abajo, es decir, silenciando, como estamos diciendo tantas veces, la personalidad, la mente, las emociones, cuando no haga falta, porque la mayor parte del tiempo, si nos damos cuenta, no hace falta estar pensando. Y entonces al acallarlo, al silenciarlo, entonces lo de arriba desciende. Y ese es el proceso continuo cósmico. Depende de arriba y depende de abajo, de nosotros. Bueno, Jesús habló de la mónada y hablamos de el silencio para llegar a los niveles mental superior, al búdico, al átmico, y a veces lo miramos desde abajo, con la personalidad, vamos mirando el proceso de ir ascendiendo de abajo hacia arriba, pero llega un momento en que cuando silenciamos lo de abajo, lo de arriba desciende a los vehículos inferiores inclusive. Y, y la conexión que tiene el silencio con la mónada es que Vicente dijo, en un momento dijo, el silencio es mental, sí, en el sentido de que en la mente tiene que haber silencio. Y después dijo, el silencio es átmico, ¿no? Del plano de la voluntad, más arriba. Y terminó diciendo, el silencio es monádico. Y también había dicho antes, la intención es monádica. Entonces, la, la, la mónada o el espíritu, a veces la palabra espíritu no nos dice nada, la mónada es un sinónimo, es lo que nosotros somos, es lo que nosotros somos en nuestra parte superior, más elevada. Entonces, pareciera ser, eso me viene a la mente como una cuestión bastante firme cada vez más, de que cuando de alguna manera lo de abajo lo tenemos más o menos controlado, lo observamos atentamente y demás, lo de arriba, la mónada, comienza a ser presencia en nuestra vida como alma humana en evolución, empieza a ser presencia desde arriba hacia abajo y cuando hay, a través de la atención, Vicente dijo, la atención es monádica, entonces la mónada se hace presente con la atención y cuando hay atención hay silencio, es decir, cuando la mónada entra a jugar con su presencia, con su esencia espiritual en nuestra vida,
viene como dice Marcela, sin esfuerzo, es decir, viene desde arriba, porque cuando nosotros nos esforzamos es la propia personalidad, el deseo de ser grandes discípulos, grandes meditadores, grandes personas que están en silencio. Lo hacemos desde el emocional y del mental inferior, ¿no? Hay que hacer silencio. Entonces, cuando está ese esfuerzo de la personalidad, por más que nos esforcemos, no habrá silencio. El silencio viene cuando la mónada se hace presente, el espíritu se hace presente con la atención y esa atención silencia lo inferior. Lo inferior, el ego, como decimos a veces, que se expresa fundamentalmente a través de la mente intelectual, cuando siente la presencia de la atención de lo superior, no le queda otra cosa que achicarse y desaparecer. Cuando hay silencio, el ego desaparece. Claro, es una etapa en que todavía no logramos silenciar la personalidad y es una etapa en que todavía la atención que viene desde arriba, desde más allá de la mente, a nuestra vida todavía no es una cosa estable, ¿no? No es una atención estable y sin esfuerzo. Pero bueno, en eso estamos y eh, la gran importancia de Vicente es que esto lo explicó de una y mil maneras, de todas las maneras posibles, a medida que le iban preguntando en las conferencias, él iba explicando. A veces eran otros temas, pero cuando era el Agni Yoga, era la atención y era el silencio, él, yo creo que cuando nosotros podemos tener alguna experiencia de silencio, ya sea en la meditación o viviendo atentos en la vida cotidiana, es decir, tener una sensación de no dualidad con los árboles, por ejemplo, si la hemos tenido, cuando lo leemos a Vicente hablando del silencio, de la importancia del silencio y de la atención para poder penetrar en lugares sumamente elevados, nosotros nos damos cuenta que Vicente nos brindó un gran servicio a todos los que veníamos por atrás y que no lo entendíamos, ¿no? Y esa frase que hemos leído, que dice que el silencio es la antesala, yo diría que la llave que abre cada una de las 7 puertas de Shambhala, es decir, Shambhala, el centro más elevado del planeta Tierra, donde está Sanakumara y algunos otros budas que llevan adelante el propósito de Dios, que el silencio es necesario para penetrar en Shambhala, o el silencio cada vez más profundo necesario para ir pasando las iniciaciones cuando se entra en la corriente iniciática. Bueno, Vicente ha planteado cosas nuevas que se habían dicho pero no estaban bien explicadas y creo que, bueno, como decía no sé quién, Marcela, leer y escuchar las conferencias y los libros de Vicente es de gran ayuda para avanzar en el camino espiritual. Sí, yo me planteo, como habéis dicho en el primer bloque, el asunto del silencio ya desde Pitágoras ya se sabía en las escuelas iniciáticas que era un requisito. Entonces, el silencio en la actualidad y esta presentación de Vicente, de los neoadvaitas y de tantísimas personas que se están preocupando en los tiempos actuales, más ocupando de que se investigue y se practique el silencio, ¿qué tiene que ver con la época actual? ¿Qué tiene que ver como nosotros como individuos y como sociedad? Y esotéricamente se nos dice también que estamos recibiendo unas energías de primer rayo de Shambhala directamente, es como un experimento para acelerar ese proceso evolutivo de la humanidad, porque seguramente quienes la guían se han dado cuenta de que ven o están viendo que los seres humanos en estos momentos podemos penetrar ya más masivamente, no solamente unos pocos como en la antigüedad o hace miles de años, en lo que es la vivencia del silencio. Y quizá por eso se está dando esta oportunidad a la humanidad de que supere todas estas fronteras, barreras, separatividad en la que nos ha sumido la mente concreta y amplíe esa mente y empiece a visorar, no solo a visorar, sino a sentir lo que es el amor en el corazón y la fraternidad, porque todos los ideales que hemos tenido a través de las épocas de fraternidad, de unidad, vemos que no se materializan o no se están materializando de manera que conduzcan a la humanidad a nivel global a otro estado de conciencia
conciencia, pero están ahí, todos esos ideales los tenemos en el corazón, todos los seres humanos. ¿Cómo podemos acceder a a esas energías? ¿Cómo podemos manifestarlas? ¿Cómo podemos realmente contactar con el amor, contactar con la paz, contactar con la sabiduría del corazón? Vicente lo dice claramente y relaciona lo que es el silencio con la libertad, con la paz, con el amor, con la sabiduría, con el acceso a otros planos de conciencia, el plano búdico y más allá. Entonces es esa oportunidad que cuando estamos atentos, cuando investigamos, cuando empezamos a transitar este sendero y querer conocer más, nos ofrece esta oportunidad el silencio de una transformación a nivel individual y una transformación a nivel colectiva, que es lo que se necesita en estos momentos. Habéis hablado de la invocación a las 12 del mediodía, la gran invocación o cualquier mantra que la gente o las personas tengan a bien recitar. Cuando esta invocación salga de ese grado de silencio profundo, cuando salga ya no de un deseo de escapar de algo, sino de una presencia firme, equilibrada, completa, plena, silente, desde el alma, con esas energías superiores, va a tener unos efectos diferentes y se va a reflejar también en nuestras vidas. Entonces, es una llamada que nos hace Vicente y tantísimos otros en la actualidad a que investiguemos sobre este tema sabiendo que la personalidad no le es muy grato, no le es muy grato el silencio porque destruye las estructuras de lo que veníamos acumulando durante siglos y nos abre a perspectivas desconocidas, pero ahí está la oportunidad para el cambio, la transformación y ese salto evolutivo que como humanidad podemos dar ahora más que nunca a un nivel más global. Bueno, en su obra, don Vicente Beltrán Anglada también mencionó lo que sucede entre dos pensamientos, el vacío creador, el contacto con el ángel solar y la importancia del silencio. Y también la dimensión social del silencio a través de la irradiación. Entonces, creo que todo lo que él fue mencionando a través de sus obras y conferencias es importante, aunque sea darnos la posibilidad de una lectura atenta. Quizás en el momento no se comprenda con la totalidad de la conciencia, pero sí se comprende con el corazón y en algún momento de la experiencia espiritual por ahí recordamos esas palabras de don Vicente o de cualquier otro autor, porque el silencio es una vivencia. Él lo va poniendo y expresando a través de su obra, incluso habla del miedo al silencio. Es decir, qué pasa cuando el aspirante empieza a tener miedo de quedarse en el silencio. Por eso es que tiene una dimensión tan grande, porque lo va abarcando desde el aspirante espiritual al discípulo, al iniciado, desde el silencio de palabras al silencio cósmico. Es decir, nos abre un abanico de experiencias muy, muy grande y que, bueno, el corazón de cada uno sabrá recibir, sabrá actualizar en la vida y eso ya dependerá de cada uno y a la vez esa dimensión social que tiene la experiencia de vida a través de vivir atentos, silenciosos, quizás en la práctica del Agni Yoga. Yo quería comentar que quizás con Vicente pasa algo parecido a Krishnamurti. Ellos hablaban desde un plano causal, desde un plano del alma. Entonces, nuestra mente y nuestra emoción no captan las palabras enteramente, no captan la profundidad, pero fijaros que, sin embargo, esas palabras de que el verbo convence sin atar y que atrae aún sin convencer. Yo creo que todo el que de alguna forma se sienta abrazado por esa sensación, es el que está de alguna forma llamado más inmediatamente, porque lo estamos todos, a hacer ese espacio de silencio. Ese espacio de silencio no es algo
carente de nada, es que es un abrazo porque es verbo, es comunicación, es realmente la conexión con el ángel solar. Cuestión extremadamente fundamental, cuestión importantísima, porque de alguna forma lo que estamos haciendo cuando nos liberamos a través del silencio de emociones y de mente es liberarnos de la fuerza tremenda de la ley de atracción que rige en todos los ámbitos, sobre todo en los ámbitos elementales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando estamos en esta etapa de aspirantes, lógicamente somos sentidos, somos pensados, somos conducidos. Las leyes de la naturaleza, algunas, la inercia, tienen un poder extraordinario. Solamente a través de la atención y de la contemplación, de la visualización y de alguna forma, de esta forma de invocativa, que es el abrazo al ángel solar, porque yo creo que esa es un poco la referencia donde hay que mirar. Resulta que Vicente nos hablaba de la gravedad y había que soltar peso, pues es todo peso, ese es el peso del yo, porque el silencio es el no yo, el silencio es el abrazo de la unión, es la unión en sí misma. Entonces, en esos planos de unidad, el yo ya no existe, el yo personal pequeñito ya no existe. ¿Por qué sentíamos, por qué es tan aparentemente contradictorio que una persona tan simple o tan sencilla aparentemente sea tan llena de ese sol que irradia y que realmente, eh, pacifica, dulcifica, ilumina? Y yo creo que esto es algo como bien dice Marcela, tiene una importancia extraordinaria en cuanto a la dimensión social. Él nos decía, la iniciación es una responsabilidad social, no importa cuán lejos estemos de la iniciación. Lo que importa es ser instrumento útil para esa sanación, a través de esa invocación, de esa meditación, de esa contemplación, que no es otra cosa que el uso inteligente de las energías y de energías cualificadas, llevarlas a esa redención de esos aspectos inferiores, a limpiarlos, a silenciarlos, a que no tengan más control ellos sobre nosotros, sino que nosotros estemos absorbidos por ese gran centro de absorción que en definitiva también podríamos decir que es nuestro ángel solar. A partir de que nosotros estemos dispuestos, él está en contacto con nosotros. De modo que, bueno, no sé si queréis hacer alguna reflexión, algún apunte final, alguna cosita más. Sí, lo que decía Carmen, ¿no? De que qué puede pasar en la realidad actual, en la sociedad. Y bueno, nosotros vemos surgir una serie de líderes que no tienen amor, no tienen empatía, no tienen compasión, tienen mucha astucia y mucho poder, pero no amor. Y entonces este asunto de a través del silencio penetrar en la mente superior y también en el plano búdico, es decir, donde está el amor, y que no importa cuántos sean que logren hacer ese pasaje a lo superior a través del silencio y del Agni Yoga, la atención, cuantos más haya, más la sociedad va a poder vivir con los valores que Carmen mencionaba, la buena voluntad, la unidad, la fraternidad, la solidaridad. Es decir, no es una cuestión de propaganda de una ideología o de una creencia religiosa, es una cuestión vivencial de lo que pasa dentro de cada uno de nosotros. Y Rafa decía que es un trabajo individual, cada uno tiene que hacer ese pasaje. Sí, es individual, pero también es grupal al mismo tiempo, porque en la medida que alguien va elevándose y comienza a irradiar las energías superiores, los bienes inmortales, eso llega y toca a otros, ¿no? En la Lucy se decía, la buena voluntad es contagiosa. Bueno, el despertar es contagioso. Y entonces ahí se vuelve, hay una influencia mutua de todos los que van despertando y se vuelve un proceso grupal que espero yo que más pronto que tarde adquiera gran poder y gran difusión y vaya produciendo el cambio necesario que la sociedad necesita, ¿no? Para salir digamos, de unas sociedades que pretenden ser
dictatoriales, por decir de alguna manera, tener una presencia fuerte de decirle a la gente lo que tiene que hacer, ir hacia, digamos, a una democracia donde cada uno es consciente y colabora con todos los demás. Para eso hace falta el cambio interno, ¿no? No puede venir la nueva sociedad sin este proceso de cambio. Así que esto del Agni Yoga y lo que nos enseñó Vicente del silencio y de la atención termina produciendo cambios. Cada uno consigo mismo o ayudando a los compañeros, que los compañeros nos ayuden a nosotros, como está sucediendo, ¿no? Y en algún momento vendrá ese cambio espiritual tan importante que todos esperamos. Muy No bien, sé si da tiempo Sí, de adelante. medio minuto. sí. Hay un cuadro de Zurbarán que se llama Visión de San Pedro Nolasco, en el cual se ve a este monje de pie, reclinado, con los ojos cerrados, en estado de meditación. Se entiende de silencio. Y un ángel a su lado le señala a una visión donde se ve una ciudad con una muralla con 7 puertas. Es la Nueva Jerusalén, que se habla en la Biblia, que es Shambhala. De tal manera que en ese cuadro, si lo miramos con atención, como deberíamos de mirar las artes, la pintura, está como indicando parte de lo que hemos dicho, el silencio para poder percibir Shambhala, con las 7 puertas. Es una imagen que la mayoría de la gente que ve el cuadro pues no se lo imaginará en este sentido, pero que está indicando algo que hemos comentado esta tarde aquí. Qué genial, Rafa, esa trayectoria. ¿Puedes repetir, El Rafa, cuadro. el cuadro? La visión de San Pedro Nolasco de Zurbarán. Estupendo. Pues muy bien, nos vamos al espacio del concilio sobre Shambhala, ¿os parece? Pues muy bien. 2025 es el año del concilio de Shambhala. Invitamos a todos a participar de esta investigación vivencial con textos, con la práctica del Agni Yoga, que es atención, serena expectación y adaptabilidad, con la práctica de la meditación de silencio. Hoy, en el espacio sobre el concilio de Shambhala, escucharemos un párrafo de la conferencia de Vicente Beltrán Anglada, los requisitos de entrada en el quinto reino de la naturaleza. Adelante con el audio. Yo solamente sé que existe un silencio y que ese silencio se va moviendo por grados dentro del corazón. Y desde el momento en que el corazón registra ese silencio y es capaz de hacer partícipe a la mente de ese misterio de soledad, entonces se transforma el individuo en un ente realmente social, no como hasta aquí, que con la conciencia de fragmento todos somos más o menos antisociales. Vicente Beltrán Anglada. Que el Espíritu de la paz sea con nosotros. Nos preparamos para la meditación, respiramos, nos concentramos atentamente en la respiración y relajamos nuestro cuerpo físico rápidamente. Aquietamos nuestras emociones, observando atentamente cualquier emoción, dejándolas pasar como nubes en el cielo, sin engancharnos, y también observamos atentamente los pensamientos que surgen en nuestra mente. Al observarlos atentamente,
vemos cómo se disuelven, desaparecen, quedando un silencio profundo. Desapareciendo las tensiones, la paz profunda aparece e invitamos a que la paz se deposite suavemente sobre el corazón. Y así dirigimos nuestra mirada hacia el ángel solar, aquel ser que de forma permanente nos abre las puertas de lo más elevado de nosotros mismos, a través de los impulsos divinos que constituyen las mejores inspiraciones en nuestra vida, presentes en una conciencia de ser, aquí y ahora, que surge de un silencio infinito que lo rodea por todas partes, y así, en el corazón del ángel solar, permanecemos. Visualicemos el símbolo de la nueva era. Un fondo azul, el color del amor, con una cruz de brazos iguales blanca que significa sacrificio. Un círculo dorado que representa al logo solar. Un triángulo amarillo brillante, color del plano búdico, cuyos vértices están ocupados por el señor Buda, el espíritu de la paz y el avatar de síntesis, que son luz, amor y voluntad, respectivamente. Es el gran triángulo mágico. Visualizamos también una estrella de 5 puntas azul que representa al avatar de Acuario, el Cristo. Azul, el color del amor, que también tiene una cruz de brazos iguales blanca, que representa el sacrificio del instructor del mundo al aparecer públicamente. Recitamos 3 veces el mantra de unidad. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Que la luz liberadora de Buda, el amor infinito del espíritu de la paz y el poder indescriptible del avatar de síntesis restablezcan el plan de Dios en la tierra. Invocación a los maestros del cono sur de América. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Que la fuerza del gran triángulo mágico y la energía de los 3 maestros del cono sur nos inspiren y ayuden. Gran invocación. Desde el punto de luz en la mente de Dios, que afluya luz a las mentes de los hombres, que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios, que afluya amor a los corazones de los hombres, que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida, que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres, el propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres, que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz
el amor y el poder restablezcan el plan en la tierra. Mick. Gracias, Jesús, por dirigir la meditación, y les queremos decir que el tema del próximo miércoles va a ser el loto de 1000 pétalos. Así se llama a veces al chakra de la corona, el chakra coronario, como también se dice. Y el otro día, cuando hablábamos del observador silencioso, en una parte, en un texto, decía que se expresa o habla a través de este chakra, ¿no? Del loto de 1000 pétalos. Y no es algo que hemos investigado solo a veces, parcialmente, pero ahora vamos a hacer una investigación profunda sobre qué es el loto de 1000 pétalos, cómo actúa, cuándo se despierta, por qué tiene tantos pétalos cuando los otros chakras tienen menos. Evidentemente es el contacto con la mónada, ¿no? Se da a través del loto de 1000 pétalos. Y bueno, últimamente nos estamos animando a hablar de todos esos temas, aunque no los estemos viviendo completamente. El hecho de saber un poco de qué va nos ayuda a comprender, ¿no? Bueno, si quieren seguir viendo más videos de este calibre, pueden aceptar las sugerencias de pantalla, y nosotros les enviamos desde aquí un abrazo fraterno con mucho, mucho amor. Hasta siempre.